Video número 1, determinación de resistencias totales equivalentes. Ok, muchachos, empecemos a ver las maneras en que podemos obtener a través de los tipos de circuitos que podemos manejar, que vienen siendo de serie o en paralelo, la forma en determinar la resistencia total equivalente. Estas técnicas nos van a ayudar principalmente para determinar los valores totales y de ahí las componentes singulares de cada circuito que nos propongamos. Entonces, empezamos con circuito en serie. Para los circuitos en serie, la ecuación que vamos a manejar o el modelo matemático estará muy sencillo. Ahora, recordando aquí los factores, uno de ellos viene siendo la longitud, ¿ok? Que pueden llegar a alterar la intensidad de la resistencia. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este pequeño factorcito, podemos establecer la resistencia total equivalente que vamos a manejar o que vamos a emplear para circuitos en serie no es más que la sumatoria de todos los elementos que tengamos, en este caso, conectados en la misma línea o en el mismo sentido que de acción. Por lo tanto, nos quedaría a nosotros como la sumatoria de las resistencias o los valores nominales de todos los elementos conectados. Así de sencillo. Ojo, recuerda, es un circuito en serie. A partir, dentro de lo que es el diagrama, a partir de la fuente, un circuito en serie viene siendo aquella línea o aquella única línea por donde puede llegar a circular la corriente eléctrica. Es decir, a partir de la fuente del voltaje total, solamente vamos a tener un camino. ¿Ok? Así es como podemos identificar un circuito en serie. Por otro lado, en circuitos en paralelo, como tenemos ramificaciones, aquí sí deberemos tener en cuenta la enorme disminución en cuanto al valor de intensidades de oposición o de resistencias. Para ello vamos a tener 4 maneras distintas para aplicar lo que es la determinación de la resistencia equivalente. Ahora, ojo aquí, vamos a manejar una universal denominada recíproca. Sin embargo, de acuerdo a los elementos que tengamos conectados, tendremos la forma de resistencias iguales, producto sobre la suma o también una manera gráfica para poder determinar exactamente el mismo valor. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos dos resistencias, ¿ok? R1, vamos a colocarle un valor de 5 ohms y lo que viene siendo R2, también un valor de 5 ohms, ¿ok? Tenemos dos valores, cambiemos de color. Bien, empecemos por el primer método, resistencias iguales. ¿Qué es lo que nos dice el modelo? La resistencia total equivalente va a ser igual al valor nominal, en este caso, de la resistencia, así tal cual, sobre el número de resistencias. Por lo tanto, si tomamos en cuenta estos dos valores, R1 de 5 y R2 que también de 5, tenemos resistencia total equivalente va a ser igual. ¿Cuál es el valor nominal de estas mismas? 5. Ojo aquí, es el valor que se repite solamente, no el número de repeticiones. Entonces, tendremos 5 que estará siendo dividido. ¿Cuántas resistencias tenemos? R1 y R2 entre 2. ¿Cuánto nos daría? Tendremos en este caso una resistencia total equivalente de 2.5 ohms. ¿Ok? Cambiando de color, ¿ok? Para que se vea mejor. Si tenemos este modelito, colocaremos R1 y R2 permanece el mismo valor. Tendremos ahora 5 que multiplica a 5 sobre 5 que se le suman 5. Resolviendo, 5 por 5, 25. Sobre 5 más 5 sería sobre 10. 25 sobre 10 nos daría un resultado de 2.5 ohms. Si verificamos ambas maneras, ¿okay? Nos da exactamente el mismo valor. Limitantes, ¿okay? Muy importante ubicar esto, muchachos. Cuando estamos hablando del modelo de resistencias iguales, estamos limitados a que todo lo que esté conectado en paralelo deba tener exactamente el mismo valor. Por decir, si tenemos tres resistencias, de 10 la primera, de 10 la segunda y la tercera de 5, el modelo ya no aplica. Por lo tanto, debemos utilizar otra manera para obtener que su valor. En producto sobre la suma, su limitante es solo podemos manejar dos resistencias. Si tenemos un circuito paralelo con tres elementos conectados, no podremos utilizarlo. Igual tú pensarás ahorita, R1 por R2 por R3 sobre R1 más R2 R3, aquí ya no aplica. ¿Okay? Por lo tanto, ten mucho cuidado. Solamente podemos manejar que dos resistencias. Veamos el método universal ahora, el recíproco. Este método sí te voy a encargar, por favor,
Chécalo, compréndelo bien, que no te quede la menor duda para poder determinarlo. Entonces, el modelo dice lo siguiente. Al hacer el recíproco es realizar la división de la unidad entre un factor adquirido. Por lo tanto, tendremos 1 sobre resistencia total equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, así hasta un n número de resistencias. Sin embargo, ojo en este punto. Si checas, a nosotros no nos interesa el valor de 1 sobre RTE, nos interesa el valor de RTE. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituyamos los valores. Tenemos dos elementos. 1 sobre RTE va a ser igual a 1 sobre 5, que es R1, más 1 sobre 5, que viene siendo R2. Sumemos. Como viene siendo el mismo denominador, sumamos los numeradores. Tendremos 2 quintos. Pero recordemos que estos 2 quintos equivalen a 1 sobre RT. Ojo, no queremos este valor. Me interesa RT en el numerador. Por lo tanto, ¿qué es lo que se sugiere hacer en este punto? Voltearlos. Como si colocaras un espejo y reacomodáramos los elementos, quedando de la siguiente manera. Veamos, ¿ok? En color amarillo. Si volteamos los elementos, nos quedaría de la siguiente manera. RT sobre 1, lo volteamos, va a ser igual a 5 sobre 2. Resolviendo, nos quedaría un valor de 2.5 ohms, que viene siendo el mismo valor que adquirimos con los otros dos métodos. Te queda todavía la espinita a lo mejor de ¿y por qué hacemos eso? ¿No te convence? ¿Qué te parece si hacemos un despeje? Queremos dejar nosotros solito lo que es RT. Está dividiendo, por lo tanto, lo pasamos al otro lado del miembro multiplicando. Y nos quedaría, primer paso, RTE, que multiplica 2 y está siendo dividido entre 5. Es igual a 1. Ese 2 quintos yo lo debo pasar también al otro lado para poder dejar RTE solito. Entonces, al despejarlos, me quedaría RTE es igual a ¿qué? El 2 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y el 5 que está dividiendo, pasaría multiplicando. ¿Ok? ¿Multiplica qué? Al 1 que teníamos del otro lado. Resolvemos, RT es igual a 5 medios, queda la casualidad, es 2.5 ohms. Entonces, aquí ya tenemos tres maneras para poder calcular exactamente lo mismo. ¿Por qué mencionamos que la técnica recíproca es universal? Porque aquí no hay limitantes en cuanto a número de resistencias. Tampoco tenemos limitantes en cuanto a sus valores nominales. ¿Ok? Ten mucho cuidado con eso y apréndetela bien. No está muy difícil. Tenemos un cuarto método llamado el método gráfico. Este de cierta manera es más visual, no es preciso, más bien no es exacto, muchachos, es preciso porque depende mucho de las escalas que manejemos. Utilicemos otra página, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nos dice el método gráfico? Muy sencillo. El procedimiento indica, vamos a establecer dos ejes coordenados, ¿ok? Un eje X y un eje Y. En el eje X vamos a colocar nosotros la denominación de los elementos que tenemos conectados. En este caso es R1 y R2. Mientras lo que viene siendo en el eje Y, de una manera escalada, es decir, equidistante, vamos a proyectar o vamos a mostrar o representar el valor de la magnitud de cada una de las resistencias. Entonces yo empiezo desde el valor 0, ¿ok? Es 1, observa el espacio, 2, 3, 4 y el 5, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? El método te dice, vas a trazar a partir de la magnitud de cada elemento conectado una columna, ¿ok? Para R1 tenemos un valor nominal de 5 y para R2, voy a hacer la línea de referencia, tenemos también un valor de R2. Y ya que lo tengas, de manera visual, vas a trazar, es decir, vas a tomar el punto superior de una de las columnas y lo vas a proyectar al punto inferior de la otra. Repetimos para la otra columna. Otro colorcito, lo tomamos y trazamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta información? Ahora, de aquí, el punto donde se intersecten
ambas líneas de proyección, muchos de las columnas, vendrá siendo el valor que, trazando una línea imaginaria al eje vertical, le corresponde al valor de la resistencia total equivalente. Si verificas, aquí, a pesar de tener un espacio en blanco en fondo, al parecer la resistencia total equivalente se ajusta a la mitad entre el 3 y el 2, dándonos un valor de 2.5 de manera visual. Aunque, repito, de aquí sí depende mucho del escalado, de la hoja que tú emplees, también de los instrumentos. Si no están calibrados, si no están precisos o lo hacemos ahí se va, lo más seguro es que obtengamos un valor fuera del rango. Entonces sí hay que tener demasiado cuidado. Esto solamente sirve para manera rápida. Y ojo, como ya observaste, ¿cuántas resistencias tengo yo en el eje X? Tengo 2 solamente. Cosa curiosa, este método también se limita a lo que es 2 elementos conectados. Si tenemos 3, ¿cómo podemos unir las columnas? Resultaría muy difícil, si no es que imposible. Continuamos con el siguiente video, cómo resolvemos un circuito eléctrico conectado en serie.